Bueno, buenas noches a todos, feliz jueves, bienvenidos. Estamos poquito, estamos poquitos, pero a lo mejor estamos más porque Sangarot se ha lanzado a regalar suscripciones porque está emocionado porque le gustó muchísimo el stream de ayer, lo cual me alegra mucho. La verdad es que o sea, no me imaginé que os iba a gustar tanto. Yo creo que quedó bastante bien el stream de ayer, o sea, yo estoy contento. Muchísimas gracias, Angarot, por esos 10 tier 1 unicornios. Gracias por ese tier 1 propio. Gracias. Sangarot, acabas de regalar 20 suscripciones. ¿O me lo parece a mí? Madre del amor hermoso, espero que hayas cobrado. ¡Joder! Lágrima, ¿te gustó, no? Cumplió tus expectativas respecto a lo que habías visto en la peli. Lo veías venir. Mira, Black Metal le ha dado el telele. Sangarot, tío, yo qué sé, muchas gracias. Han sido 20, sí, muy bien. Más la tuya, 21. Unicornio, gracias por... ¿Cuál ha sido tu unicornio? ¿Se ha suscrito a nivel 1? 25 meses. Te la embrocho. Actualmente una racha de 25 meses. O sea que tú al final, Lágrima, lo conseguiste. Dijiste, o sea, quiero decir, llegamos a la misma conclusión. Ya empezamos a pensar igual y todo. Bueno, J te gana por 1. Bueno, es que yo qué sé, J es que lleva conmigo a Einhorn. Gracias por esos 5 tier 1. Muchísimas gracias. Que sepáis, gente, que se puede uno suscribir a mi Patreon sin pagar. Porque habrá publicaciones gratis. Empezaré a liberar algunas publicaciones y hacer de vez en cuando alguna publicación sencillita gratis, algún videoguía, alguna... Perdón. Para subir materiales que puedan, yo que sé, que la gente que no quiera suscribirse al Patreon no lo haga, pero que aún así pueda acceder al Patreon y echarle un ojo, ¿vale? A ver, lo importante, este fin de semana, ¿quiénes salís de fiesta por Halloween? ¿Ya es Halloween? Bueno, a ver, en realidad Halloween es el martes que viene. Haremos especial, el martes que viene haremos especial Psicología 101 Terror, ¿vale? Y el miércoles que viene haremos especial Mitología 101 Leyendas. Y hablaremos un poquito de las ánimas. Lo que dijo Aladín es verdad, buscas cosmogonía polar y sale tu Patreon el primero. Bueno, pues eso es bastante molador. Teniendo en cuenta que es un término que inventé yo. Entonces, lo raro sería que saliera otra cosa. Eso me preocuparía. Me preocuparía bastante. Por eso lo que tengo que sacar es el puñetero libro. Pero bueno, estamos ahí, estamos ahí. Muchísimas gracias, Einhorn, por todos esos tier 1. Unicornio Sangarot, Cerios, gracias por ese tier 1. No te ha tocado ninguna. Bueno, no pasa nada. Ya te suscribes tú solito. Sweet Beach, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. A ver, tengo que deciros que tampoco me encuentro de cine. O sea, pues yo creo que este va a ser el peor día. Está siendo un resfriado muy ligero. ¡Lágrima! Gracias por esos 5 tier 1. Vamos por ese tren del hippie nivel que... Qué mala rima este número. Ver, bueno, sigue sonando lo del pobre unicornio todavía. Muchísimas gracias por ese tren del hype. Me encanta que Twitch os rellene la vida de nivel 6, nada menos, joder. Os rellene la vida de barras de progreso que son adictivas de completar. Entonces, gracias a las barras de progreso de Twitch por ayudarnos a llegar al nivel 6 del tren del hippie. En fin, bueno, voy a bajar un poco... No sé si... No. No sé, tengo como mucho brillo de pantalla. Qué raro, me noto enciegado. Es broma, es broma. Bueno, sí, bueno, además, claro, es que es nivel 7 ya del tren del hippie. Perfecto, pues 7 trenes del hippie, no está mal. No me acuerdo cuál fue a cuánto llegamos la última vez. No, yo qué sé, no me acuerdo. Pero vosotros lo sabréis mejor que yo. Unicornio, de hecho, seguro que tú lo sabes. Oigres, gracias por esos 500 bitazos. Y no me ha tocado ninguna TT. Pobrecito. No le ha tocado. Nivel 9 y pico. Muy bien, perfecto. Bueno, no os paséis. Guardar las suscripciones para cuando estemos en directo, cuando seamos en directo ya 75, que eso entonces va a molar. Esquivando subs. Muy bien.
Digo, que no me encuentro demasiado bien. El análisis no es muy largo, vamos a ir directamente a la crítica, porque no es... bueno, ya sé que siempre digo lo mismo, no va a ser un análisis como otros, y luego siempre termino haciendo el mismo tipo de análisis porque... bueno, pues por eso, por la impulsividad. De hecho, los planeo ir a lo concreto, pero no puedo evitar contarlo todo, absolutamente. Entonces, termino contándolo todo. Vale, pero este análisis es más corto literalmente porque hay menos diapositivas que otras veces. Y que quiero ir un poco a lo concreto de lo que tiene que ver con la masculinidad. ¿Vale? Que es importante, porque Pixar los últimos años se está luciendo. Es que se está luciendo. Se está luciendo con lo que está haciendo la masculinidad. ¿Alguno de vosotros, bueno, iba a preguntar, pues eso, cosas tipo quién ha visto la peli y tal, pero más o menos me lo imagino. Las películas las veis siempre los mismos. Y no voy a preguntar quién no, ¿vale? A ver, tú sí, Lágrima, ya sé que tú sí. Sí, o sea, no me queda duda. No me cabe duda de que tú sí. A ver. Cielos. ¿Te ha costado verla? Vale, ¿qué os ha parecido? La película, los que la hayáis visto, ¿qué os ha parecido? O sea, ¿qué sensaciones habéis tenido? Efi, ¿qué sensaciones has tenido? Cuéntanos. ¿Los fuegos? No. Yo no lo he visto así, al menos, Ángel. No me ha parecido. No me ha parecido. Pues se podría hacer la analogía. O sea, quiero decir, porque toca, ¿no? Por eso de la tierra del fuego, o la tierra del calor, o la tierra de... Pues podría ser, ¿no? Más bien del hemisferio sur, o yo qué sé, gente un poco más ecuatorial, ¿no? Que emigra hacia tierras más frescas, ¿no? Pues podría ser, pero yo no lo he visto así. O sea, evidentemente tiene ese mensaje de la inmigración, pero eso ya, pues porque lo declaró Pixar, ¿no? Como bien nos dijo en su momento, creo que fue Efi, que me dijo que iba de la... Pixar ya había dicho que sí, que quería hablar un poco de la inmigración, de los guetos, de las dificultades que hay entre grupos humanos juntos en una ciudad, etcétera, ¿no? La conté un poco en plan, a mí sí me pareció lo que ha dicho Ángel y eso es lo que asocia a la política y tal, pero entretenida y está bien para niños. Sí, eso sí, no, pero que no os pregunto qué tal la peli como peli para niños, no. Os digo a nivel de a vosotros como producto cinematográfico, arquetípico, etcétera, respecto a lo que aquí estudiamos en el canal, ¿qué tal os ha parecido? Porque llora todo el rato, está cada 2x3 y no desaparece ya. A nivel de animación, bueno, porque las lágrimas que lloras las reabsorbe por los pies. Se me acaba de ocurrir. A nivel animación, preciosa. El fuego asiático en realidad, asiático chino, la chica Anger Management, el chico funcionario. La que me gusta es Galerna. ¿Quién es Galerna? Que no sé quién es, los nombres no, o sea, entre que no se me suelen quedar y como no se me suelen quedar, he aprendido a que no me importen un bledo. Lo mismo que a Lágrima. A ver, ¿qué ha dicho Lágrima? Que no lo he leído. Lágrima, ¿dónde estás? La chica de fuego es masculina, el chico de agua es femenino. Sí, bueno. A ver, la chica... casi. Puede, ¿eh? Yo he visto que la chica de fuego es femenina y el chico de agua también. Ese es el problema. O sea, no hay transición ni hay viaje del héroe masculino en la chica. Porque no hay viaje del héroe masculino en la chica. De hecho, hay un viaje del héroe bastante femenino y, a ver, yo no diría que hay viaje del héroe arquetípico en ningún personaje. Entonces, viaje del héroe, estrictamente hablando, no hay. Eso ya está. Eso para empezar. De segundas, el viaje que hace la chica, es cierto que es un viaje de aprendizaje interior, pero no hay... hay muy poca... O sea, el viaje del héroe no se manifiesta porque ella apenas se tiene que enfrentar a auténticas dificultades que estén relacionadas con la transición que ella hace. Es decir, para que podamos hablar de viaje del héroe, una de las cosas que tiene que ocurrir es que el héroe coge sus dones y aprovecha sus dones específicamente para suplir sus carencias, enfrentarse al mal y en el enfrentamiento al mal sufrir una transformación alquímica, o sea, un cambio interior. A que cambia su esencia para no volver a cambiar nunca más, es decir, que cambia su esencia para siempre. Bien,
uno de esos viajes del héroe puede ser el viaje, por ejemplo, en la transición hacia el enamoramiento, ¿no? Hacia el amor. Como por ejemplo hemos visto en Disney clásico, en Aladdin, en las que hemos analizado ya. Que el más significativo es evidentemente el mito lunar o Inanna Ishtar en La Bella y la Bestia. Ese es que es el más significativo. Puede ser el amor, puede ser un viaje del héroe solar, como Hércules, las pruebas de Hércules, en las que también hay viaje al amor, o sea, también hay transición lunar y transición solar. Puede ser una persona que se enfrenta al mundo por no tener trabajo y tiene que afrontar las dificultades al mismo tiempo como padre, ¿no? Como en la película de Will Smith con su hijo, no me acuerdo cómo se llama esa película. No sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama. Que no está mal, también hay un viaje del héroe. Sin embargo, en esta peli, una de las cosas que ocurre es que las dificultades a las que se enfrentan los personajes no les hacen cambiar. O sea, encuentran un motivo por el que esas dificultades dejan de ser dificultades, pero no cambian enfrentándose a las dificultades. Ese es el problema fundamental en general de Pixar. Aparte de que Pixar es hiperemotivo y que se salta absolutamente cualquier tipo de narrativa arquetípica, porque la narrativa arquetípica no es obligatoria, simplemente pues es esencial si quieres hablar de verdades universales, ¿no? Si te quieres referir a la psique universal, pero si no, y si lo que quieres hacer es simplemente una historieta, como un cómic, pues no hace falta que hagas eso, ¿no? A mí las historias ñoñas y de superación me molan, pero es que en este caso el de Agua arruina un poco, es que completamente. O sea, es un petardo de personaje, no tiene ningún sentido, no tiene contenido interior. La llamita sí, porque más o menos tú puedes comprender cómo es su interior y empatizar, es decir, puedes hacer procesos de identificación y de proyección, sobre todo identificación, con lo que le está ocurriendo a Candela. Y sabemos lo que le está ocurriendo porque le ocurren cosas que más o menos son universales, ¿no? Lo que pasa con la chica es que tiene que cumplir con unas expectativas, pero ya tiene sus dones, no es hasta que alguien le dice que puede hacer más con su don, no hace nada. Bueno, y aún así, tampoco hace nada con su don. Quiero decir, ¿qué es lo que hace ella al final con su don? Nada. Nada. Es que no hace nada. ¿Nos has hecho ver a propósito una mala película? Bueno, sí. Sí. ¿Vale? En realidad el análisis va a ser simplemente que vengo aquí, digo que es una película mala, me voy sin desarrollar y vos os busquéis la vida. Se va de becaria. Sí, claro, pero esa es la cuestión, que el viaje del héroe entonces ocurre después. O sea, lo que estamos viendo es simplemente la resistencia a la llamada. Sabéis que el viaje del héroe es el origen del viaje del héroe. La llamada a la aventura, resistencia a la llamada, el encuentro con la diosa, el sabio. Tiene diferentes fases que ocurren consecutivamente. No hace falta que siempre sean en el mismo orden, pero más o menos la progresión de las fases se mantiene. No hace nada porque creo que van a hacer una segunda parte igual que van a hacer... No, pero eso es irrelevante. Soy bitch, eso es completamente irrelevante. Da igual que no haga nada. Si una historia todas las historias que tienen un comienzo, un desarrollo y un nudo y un desenlace, tiene que haber algo en el nudo. Es decir, tiene que haber un desenlace. Aquí el desenlace no transcurre sobre el viaje del héroe, porque no hay viaje del héroe, es lo que estoy diciendo. Da exactamente igual que vaya a haber una segunda película. En las películas de Aladdin, por ejemplo, que hay 3 películas de Aladdin, en todas hay viaje del héroe. En cada una hay un viaje del héroe. Y incluso hay varias películas de La Bella y la Bestia. Es cierto, no, creo que en la segunda de La Bella y la Bestia el viaje del héroe es un poco mierder. No es el mito, porque, bueno, no hay viaje del héroe fundamentalmente porque son mito lunar, pero tampoco hay viaje de la diosa. Entonces, como no hay transición lunar tampoco, en la segunda película de La Bella y la Bestia, pues no tiene demasiado sentido. Sí que hay, yo qué sé, cambio espiritual, temas afectivos y eso correctamente desarrollados, pero es que aquí no hay tema, es que literalmente no hay tema. O sea, ¿cuál es el tema de la peli? El tema con mayúscula. Diríais, no, es una película que va de qué. Bien, cuando digamos la película va de tal, tiene que ser una película que no solamente parezca que vaya de tal, sino que aporte algo al tema. O sea, me dices, no, es una película que va sobre la superación. Dices, ya, pero en la película no hay nadie que se supere. Entonces, dice que va sobre la superación, o parece que va sobre la superación, pero no desarrolla la superación, por lo tanto no tiene tema con mayúsculas. ¿Vale? Tiene argumento, pero no tiene tema. Y esa es la diferencia entre argumento y tema. O el argumento en general, el hilo conductor, es una cosa,
¿vale? O el trasfondo es una cosa y el otro es que haya un tema. El tema con mayúsculas es el asunto mitológico que desarrolla. De hecho, es que se llama así, tema mitológico, ¿vale? Es como una especie de narrativa en el sentido arquetípico. Un tema con mayúsculas es una narrativa arquetípica. Date cuenta que cuando se pone Mazado al principio de la peli lo ve como un error y se queda con su cuerpo de Blandiblue. Bueno, es bastante antihombre en general. Una película contra la burocracia y las instituciones estatales. No. No sé si lo dices en serio o no, pero yo creo que la verdad es que no. Desde luego es un poquito antiestado sí es, ¿eh? Un poco antiestado sí es. Yo creo que lo han hecho sin querer. Lágrima, gracias por ese tier 1 a Sweetbit. Sweet, ¿cómo estás sin suscribirte? Maldita sea. ¿Qué pasa? ¿No tenéis Amazon Prime? El tema es la historia del guionista. Bueno, pero eso no es un tema. Eso no es un tema. Eso simplemente es un guión, no es un tema. Yo habría dicho integración. Tampoco. Tampoco. O sea, integración tampoco hay. No hay integración. O sea, la integración es aquellas acciones del individuo frente al grupo, de dos grupos entre sí, que hacen compatible su coexistencia para hacer una cultura común. Eso es una integración. O sea, es el paso a una cultura común. Aquí no solamente no hay cultura común, sino por lo que nos dicen son personas que se pueden mantener revueltas, pero no se pueden juntar. Porque siempre no se pueden volver una especie de elemento único. Ese más o menos sería el... O sea, si nos hubieran dicho que en realidad, por ejemplo, todos los elementos juntos hacen materia oscura y entonces al final son todos materia oscura y todos tienen parte de todos los demás, pues sería una historia arquetípica que sí que habla de la integración como fenómeno psicológico humano en el que varias personas procedentes de diferentes lugares y por lo tanto que tienen diferentes esencias culturales se pueden juntar para crear un todo diferente, ¿no? Es una nueva cultura, un nuevo desarrollo cultural. Pero tampoco pasa eso. De hecho, no parece porque sea la intención, sino que básicamente dicen los elementos no se pueden juntar. Significa además que si nos ponemos a pensar, en esta cultura los elementos no se van a juntar nunca, jamás. Simplemente van a convivir, pero con unas dificultades en las que para siempre los árboles no se van a poder juntar con el fuego, el agua no se va a poder juntar con el fuego, o sea, no se pueden juntar. No hay una solución simbólica que nos diga que efectivamente esos elementos van a poder mantenerse unidos. De hecho, el único motivo por el que dos elementos pueden mantenerse juntos es un fiat. Un fiat como un piano de cola. O sea, no diría Deus ex machina, pero un fiat como un piano de cola. ¿Cómo? Sweet, ¿le estás dando tu premio a otra persona? ¿Hay otra persona a la que quieres...? ¿Cómo? Es que no me puedo creer lo que estoy leyendo. No, ella, no creo que ella se integre en la cena, Lágrima. O sea, a ver, al menos en cierto sentido, ¿no? Porque descubre que tiene unas habilidades. Dices, pero ¿qué es eso? O sea, ¿te tienes que ir fuera para que sean los demás los que te digan que tienes unas habilidades que no... Es que no tiene mucho sentido. ¿Sabes? Si luego me dices que ella se pone su propio negocio de cristal, que sería aprovechar el negocio fuego del padre junto con las habilidades de la hija, ¿no? Que sería una especie de evolución y dices, oye, pues de coña. Sí que es cierto que parece que es a lo que se va a dedicar, ¿no? Porque se va a estudiar cómo se hace el cristal y todas esas cosas, pero no está integrada. De hecho, es que se tiene que ir fuera de esta integración, nada, es que no me jodas. Una cosa que ocurre con la peli es que no me podía creer que la llama se enamorase del agüero si hasta parece que da cringe. ¿Cómo se enamora alguien de eso? No se enamora. Ese es el problema. Tampoco hay vivencia de la transición afectiva que hace que los dos se enamoren, ¿no? Porque es un fiat. Es lo que digo, o sea, cómo se juntan los dos personajes y cómo llegan a querer el uno al otro no existe. No existe. Entonces dices, bueno, pues me lo tengo que creer. Pero desde luego es imposible que, o sea, ¿alguna vez vosotras... O sea, es una pregunta completamente en serio, porque puede ser que sí, pero a vosotros los hombres del tipo del pavo este de agua, ¿a vosotros os parece que eso es enamorable? Es que lo digo completamente en serio. O sea, ¿alguna de vosotras considera material... O sea, material de pareja alguien como el del agua? No. Vale.
Alguien sí. O alguno me puede decir, conozco a una amiga que tiene un novio así, por ejemplo. O sea, es una pregunta en serio porque yo qué sé, no sé si dices, bueno, tengo el novio de una amiga es así. No, ¿no? Eso sería mi mejor amiga, pero no mi pareja. Claro, esa es la cuestión. O sea, si coges al tipo de agua, ¿vale? Y le quitas el sexo, o le cambias el sexo, le haces chica, la película se mantiene. O sea, le quitas el romance, que es un romance completamente gratuito, y la película se mantiene. ¿Por qué? Porque no es un hombre. No es que sea un hombre afeminado, no, es que no es un hombre. No, no es un hombre, ni siquiera tampoco es un niño, no es nada. O sea, la gente así no existe, el interior así no existe, pero no existe no porque se hayan inventado un interior, sino porque no hay interior, no hay ningún estado interno humano en ningún lugar del mundo que haga que una persona sea así, ninguno. Ninguno. Entonces no es un hecho real. Dices, es fantasía. Digo, ya, es fantasía, pero te tendría que referirse a algo real. Si no, es que ¿para qué me cuentan una historia? Si lo que voy a ver es cosas que son fiat tras fiat. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Y qué va a quedar? Una mierda. O sea, ¿qué interés tiene este romance? Las chicas a las que os gusta el romance y a los chicos que os gusten las películas de romance, ¿la historia como romance tiene algún valor? ¿En algún momento habéis sentido tensión, alegría, pena por lo que... No. Por la relación de la hija con el padre, tal vez. Pero con el tipo este de agua. Que es alucinante. Perdona, unicornio, ¿qué es lo que se mantiene? Se quejaban de, esa mujer empoderada que no necesita de hombres. Bro, literalmente esta tía no necesita... No, literalmente no solamente no necesita el de agua, sino que el de agua no es más que un poco una molestia. O sea, solamente sirve para oír a un tío llorando todo el rato o hablando sin parar. La historia cambiando el sexo al del agua. Sí, mejora. Es que mejoraría un montón. Porque sería una historia entre dos amigas que son diferentes. Y la ira de una se compensa con la emocionalidad de la otra. Porque si tú haces una niña de agua que verdaderamente tenga, por ejemplo, tristeza, o sea, que tienda a la depresión o a la tristeza o a la labilidad emocional, la historia te queda maravillosa. Porque es que eso sí es hablar de la integración, porque sí que tienen que aportarse algo la una a la otra para mantenerse, o sea, porque una es referencia de la otra, pero es que este tío no es referencia absolutamente de nada. Se supone que el papel de alguien así es ser admirable, y lo único que tiene de admirable es algo que hace y no sabemos por qué lo hace. No lo sabemos. No lo entendemos, o sea, decimos, bien, vale, pues sí, ¿no? Tenemos aquí el prototipo del sacrificio, no arquetipo del sacrificio, ¿vale? Que es simplemente un tío que dice que se sacrifica y se sacrifica, o sea, el hecho externo, una persona muriendo, ¿vale? Aceptando la muerte, ese es el prototipo del sacrificio. Pero ¿para qué? La historia no lo necesita para nada. Para nada necesita esa la historia, porque no enseña nada. ¿Qué aprende el fueguito? ¿Qué aprende? ¿Que hay alguien que está dispuesto a dar todo por ella porque sí, sin que ella haga nada más que ser temperamental, porque es básicamente la personalidad de Candela, ser temperamental. ¿Por un problema de qué? Por cierto, ¿quién me dice cuál es el problema psicológico que tiene Candela? Os doy una pista, lo hemos visto hace poco. No solo se mantendría, sino que además crearía una peli sobre la amistad femenina, que sería maravillosa, por cierto, que ya no las hacen, pero es posible que Pixar no lo haya querido hacer porque por la peli de Luca que hicieron dos niños amigos, el colectivo los hicieron gay y porque la gente no es capaz de entender la amistad. Bueno, pero eso es un problema de Pixar. Porque si Pixar quiere que no le malentiendan, que haga películas que sean inequívocamente arquetípicas y vas a ver. Si es que con Luca pasa lo mismo. O sea, ¿de qué va Luca? De nada. Es una historia muy bonita, ¿no? Y te cuenta cosas, bueno, pero no va de nada. Es una chorrada. Arquetípicamente hablando. Y es una película que está bien, ¿eh? O sea, a mí me entretuvo y me gustó. Pero dices, bien, pero es que no... O sea, podía haberla visto o no haberla visto y mi vida no ha cambiado en absoluto. El problema,
y esto es, bueno, el problema no, la cuestión, y esto es lo importante, es que tenéis que tener en cuenta que las historias arquetípicas, por mucho que ya las hayamos visto otras veces, esas estructuras en otras películas, cada vez que nos identificamos con un proceso arquetípico, que es un proceso que pertenece al mundo real, la película, como nos hace vivirlo, nos provoca cambio interior, que es lo que llamamos cambio alquímico. Alquímico no porque sea una mierda mágica, sino porque es como se llama en psicología, ¿vale? En psicología analítica. A ver, no, tenemos, es que en psicología normal se llama crecimiento personal. ¿Y en qué consiste el crecimiento personal? En aceptar un interior afectivo propio, aceptar una realidad interna. O sea, los arquetipos, las historias arquetípicas evocan realidades internas y el forzarnos a vivir esas realidades en un contexto fantástico de seguridad nos permite crecer junto a la película. Pero cuando la película no tiene nada dentro, no tiene ninguna historia arquetípica, nos entretiene, pero no nos hace cambiar. Cuando vemos una historia arquetípica es imposible, si la hemos entendido, evidentemente, o si la hemos vivido, nos hemos identificado, porque eso no siempre pasa, es imposible no cambiar. ¡Imposible! Por lo que os he explicado de cómo funciona la mente. Porque la mente, una vez que tiene una vivencia, esa vivencia no se borra. El efecto de la vivencia sobre la mente se puede olvidar. La memoria se puede olvidar, pero el efecto de la memoria sobre el yo no desaparece. Son incapaces de entenderla. Sí. Sí. Samael, buenas noches. ¿Cómo estás? Pero si se abrazan. La representación de Cinque Terre en Luca. Ah, sí, bueno, sí, ¿no? El dibujo es una maravilla. O sea, en Luca, por ejemplo, el dibujo es una pasada. Hace siglos que no me identifico ni emociono con una peli. ¿Qué envidia os tengo? Joder, pero si vienes a este canal, Sankarot, cuando yo te las explico no te identificas. ¿Nunca has sentido que te remueve lo que yo te cuento en el canal? Porque lo hago para eso, ¿eh? O sea, no me digas que no te mejoran mil. Gracias, Sankarot, gracias. Bueno, ¿os parece si empezamos? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna cuestión sobre la peli? Espera, ¿qué? Has preguntado que qué problema tiene Candela y no lo ha resuelto. Bueno, lo teníais que resolver vosotros. Unicornio ha dicho TLP. ¿Cómo va a ser TLP? No. Es temperamental, pero no borderline. Necesito ver Telma y Luis otra vez. A ver. El problema que tiene Candela, o sea, la conducta de Candela es el ser temperamental. Es decir, el tender a la exaltación de la ira temperamental. Si das malas pistas... No. Ambivalencia. Ambivalencia. Ese es el problema de Candela, la ambivalencia. Que es que además es una epidemia. La epidemia del siglo XXI, ¿vale? El crecimiento de personalidad ambivalente. La ira es una consecuencia de la ambivalencia. Lo vimos ayer. Es ese tipo de ira consecuencia de la ambivalencia en el que una persona no acepta algo que está en su interior. El no aceptar algo que está en tu interior y empeñarte en luchar contra eso, ambivalencia. Ambivalencia. Tiene el muñequito rojo del revés mandando. El muñequito rojo del revés. ¡Ah! Sí, eso es temperamental. Efectivamente, lo de azulín. Lo de azulín. Bueno, vamos a empezar. Venga, empezamos. ¿Alguien tiene más dudas? ¿No? Me alegro. Vamos allá. Que terminaremos pronto y luego le haremos una raid a Alba, ¿vale? Alba Longa. Que hoy hay Longa Midnight y están hablando de cosas chulas, ¿vale? Venga, vamos allá. Bueno, horizonte. ¿Qué es lo que se recorta sobre el horizonte? Una llama que crece. La llama que crece, ¿vale? El fuego sobre el agua. Importante. Fuego caminando sobre el agua. Si queremos sacar el símbolo de lo que va. O sea, ¿qué es lo que hay en esta imagen? Un origen. Nos está enseñando cómo al fondo una luz se enciende en la nada. Y esto es los orígenes arquetípicos son bastante así, ¿no? Al principio no había nada, o al principio todo era caos, es decir, solamente había agua. Todo era lo insondable. Y entonces la luz se hace.
Bueno, pues más o menos es un origen bastante arquetípico, ¿vale? O sea, es decir, que es muy común que en los arquetipos en las historias arquetípicas haya este tipo de origen. Yo creo que es una casualidad. En este caso creo que es una casualidad. Pero queda muy bien, ¿no? Un barquito rojo recortándose por el horizonte. Es como un sol naciente. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque es una familia que llega a un lugar nuevo a dar a luz. Nunca mejor dicho. Son inmigrantes que portan sus maletas, sus equipajes y la luz azul. ¿Qué significa la luz azul? Bueno, pues como vamos a ver, ellos conservan la luz de origen. Entonces, la luz azul va a representar toda la película la esperanza de estirpe. O sea, el conservar el origen para el que su sangre está hecho. Conservar el fin que hace que la línea sucesoria, la línea familiar, sepa siempre qué es lo que tiene en su interior y sepa aprovecharlo y sepa qué es lo que nos transmite la familia, ¿no? Nos ayuda a saber quiénes somos y mediante el saber quiénes somos podemos utilizar nuestras aptitudes para enfrentarnos al mundo y sacarnos las castañas, ¿vale? Pues no, es lo que eso es lo que representa la luz azul. La luz azul es si cuanto más roja es una llama, más fría está. Y cuanto más clara y más azul es una llama, más caliente está, ¿vale? Entonces, la llama azul es el calor que está en el fondo de la familia. Entonces, por lo tanto, es la representación del hogar. Recordemos que hogar es una palabra que vale tanto para casa como para allí donde está el fuego, allí donde se calientan las cosas, allí donde se emite calor, ¿vale? Y por lo tanto, es una palabra para seno. Portan con ellos la esencia de la familia, del núcleo familiar. Y el núcleo y la familia, además, no solamente como un conjunto de personas, sino conjunto de personas que provienen de un lugar y van hacia otro lugar. Y que cada generación va a tener que rehacerse a sí misma, que es lo que ocurre. Hay 3 generaciones en esta película. Bien, pues esta es la generación número 2. Y llega a Elementallandia o Ciudad Elemental. Entonces, en Ciudad Elemental viven elementales de agua, de tierra, de aire, que son nubes, y de fuego, que son las llamitas, que son los más inmigrantes, ¿no? Hemos visto además que en Ciudad Elemento los primeros que llegaron fueron las aguas, como en el mito polar. Después llegó la tierra, como en el mito polar. Y después llegó el aire, también como en el mito polar. Y todo eso le sirvió al fuego. Fijaos que yo creo que también es casualidad, ¿eh? Simplemente yo creo que es así porque si tenían que hacer un protagonista de fuego, o sea, si tenían que hacer un protagonista inmigrante, tenía que ser un protagonista que visualmente fuera lo más espectacular y que tuviera el sentido del hogar. Y entonces yo creo que eligieron el calor porque es más fácil representar un personaje emocional con fuego que con hojas. O sea, ¿cómo demonios se alegra un árbol? No, no, no se puede, ¿vale? ¿Cuál es el aspecto que tiene una nube enfadada? Pues con rayos. Pero no está mal, es chulo, ¿no? Pero ¿cuál es el aspecto que tiene una nieve? O sea, una nube... una nube que se alegra, pues lo mismo que cuando no se alegra, que cuando está triste, ¿no? No podían hacer que la nube cuando estuviera triste llorara porque eso lo han reservado para el agua. Bueno, es cierto que cada uno de los elementos representa algún tipo de emoción. Entonces, el fuego representa el temperamento, la desconfianza, la ira, temperamento agresivo. La tierra representa el temperamento pasivo, el temperamento receptivo. El agua representa la labilidad emocional, es decir, el temperamento emocional pasivo, y el aire, el temperamento activo positivo. Entonces es el fuego activo negativo, el aire activo positivo, el agua pasivo negativo y la tierra pasivo positivo, ¿vale? Como son básicamente los elementos. Los 4 elementos y los 4 mundos del yo, que están bastante bien, no es por echarme de flores, bastante bien descritos en el Grimorio. Este edificio de inmigrantes está inspirado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, el Aquarium. Bien. Sí, bueno, ha parecido que no me importa, perdóname, pero ahí está. De hecho, el más intelectual o el más sabio, el más estratega de todos es evidentemente el aire, que está hecho de nubes. En realidad las nubes son agua, no son aire, eso lo sabemos todos, ¿no? Porque el aire en realidad es invisible, es un elemento que como el intelecto, las ideas, representa lo abstracto, lo invisible. Por eso se representa con espadas el aire, porque cortan el viento. Bueno, intentan encontrar un lugar que les acoja y nadie les acoge. Entonces, como en la natividad,
van juntos con su lucecita hasta que encuentran un lugar abandonado que hacer su hogar. Entonces la familia da a luz, o sea, alumbra, guiño guiño, a su hijo pequeño en ese hogar y crecen allí, se instalan allí, ¿no? Entonces, como se instalan allí donde nadie les quiere, metáfora inmigratoria, etcétera. No hace falta desarrollar demasiado. ¿Qué es lo que hace el padre cuando la niña crece? La bautiza, ¿no? La bautiza con fuego. ¿Qué significa esto? Que el padre coge del espíritu familiar, o sea, de la luz de la esperanza de la familia, que la familia pone en las nuevas generaciones. La esperanza siempre es una luz, ¿vale? Como el Espíritu Santo, y la vierte en la niña como te damos, o sea, por este acto te damos un destino, aprovéchate de lo que somos, aprovéchate de lo que eres parte de nuestra esencia. Es una especie de, no una especie no, sino es un rito de paso aquí, que además está representando la verdadera concesión de esperanza, la verdadera puesta de esperanza de los padres en las generaciones siguientes. En concreto aquí, el vector va a ser del padre a la hija, ¿vale? Del padre actor, el padre emprendedor, el padre que tiene un imperio, el padre que tiene un poder, hacia la hija que quiere aprender todo de él. La madre es, la verdad es que es bastante pasiva, tampoco es muy femenina, que digamos, tiene algo parecido a una especie de intuición femenina que es una mierda, con perdón, o sea, la madre la verdad es que es un personaje que me ha gustado nada en absoluto, no aporta tampoco nada, no hace nada, es irracional, es un coñaz. La madre sobra totalmente también en esta película. O sea, podrían habernos contado que la madre, yo qué sé, murió al dar a luz y habría sido muchísimo mejor que lo que termina haciendo la madre en la película, que es fundamentalmente nada. Bueno. El padre entonces lo que hace es enseñar a la hija a alimentar el fuego. Enseña a la hija a hacer crecer la familia. Entonces la hija crece aprendiendo a alimentar los valores del hogar, los valores y por lo tanto los motivos y las esperanzas en torno a las cuales una familia consigue salir adelante. Pues sin esperanzas de grupo, un grupo no puede salir adelante. Disney y la falta de madre. Y tú dices que la madre sobra. Sí, o sea, completamente. Sobra, pero porque no, como tienen esa falta de madre, no saben lo que es, y como no saben lo que es, no saben representarlas. Y ya está. Tampoco deben tener padre, porque tampoco saben representarlos. Pero bueno, ese es el problema de Pixar, ¿no? O sea, Disney tiene el problema de la falta de madre y... perdón, Disney tiene el problema de la falta de madre y Pixar tiene el problema de la falta de madre y de padre. Pero tienen la neurosis doble del cuadrante de abajo a la izquierda. Bueno, nuestra llama azul dice, alberga todas nuestras tradiciones y nos da poder para arder fuerte. O sea, nos da esperanza, nos da fuerzas, nos da motivos. Es lo mismo decir en la cuestión familiar, es lo mismo decir esperanzas que motivos y por lo tanto es lo mismo decir esperanzas, motivos y fuerzas, ¿vale? Bueno, le llaman el hogar significativamente. Llaman a la tienda de fuego que pone en el hogar. ¿No? Dice, esta tienda, le dice su padre, será toda tuya algún día. Es el sueño de nuestra familia. Aquí empieza a haber cierta carga de responsabilidad en la que el padre no solamente está poniendo esperanza en la niña, sino que está empezando a dotarle de los medios y está empezando a enseñarle ejemplos materiales de cómo tiene que hacer las cosas. Y eso es un salto en la relación entre un padre y una hija. El salto es que de contarte que tienes que vivir con la ilusión, con las ganas de hacer algo, con la familia, con los valores que sea, te empieza a mostrar ejemplos de cómo efectivamente, que es lo que tiene que hacer el padre, se lleva a la realidad el emprender en la vida, el avanzar en la vida. Y eso es algo que hace el padre, ¿no? Es el papel del padre. Bien, pues como en la película de ayer, la dependencia de la hija del padre va a consistir en que la hija absorbe, comprende o identifica, si queréis, casi involuntariamente o sin poder evitarlo, identifica la obra del padre como que lo que hay que hacer es exactamente lo mismo que el padre. ¿Por qué? Porque cuando algo causa frustración, dolor o preocupación al padre, ese objeto se convierte en objeto de nuestra preocupación, dolor, etc. Por eso Azulín, en la peli de ayer, cuando veía a su padre destruido por una traición de lo femenino, identificó al objeto que le producía dolor, lo femenino, y por lo tanto el amor que lo femenino recibía de otros, que es lo mismo que recibía Gordy, el amor de otros, el amor recibido de otros como una amenaza. Por eso odiaba a las personas
que recibía más atención y más afecto que él, porque identificó la negación del amor como una amenaza. Por eso Azulín le está obsesionado con la gente que recibe afecto según él gratis, y por eso Candela está obsesionada con sacar adelante la tienda. ¿Por qué? Porque son las debilidades del padre y heredamos como mecánicas de culpa las debilidades del padre. Por eso la neurosis con el padre genera la herida narcisista más compleja que hay, porque en realidad, por desgracia, heredamos también en forma de frustraciones individuales, que se llama integración, integramos las frustraciones de nuestros padres como propias. Y claro, el problema es que cuando integramos una frustración que no es nuestra, la lucha contra esa frustración es terrible, porque desconocemos, está tan integrado, lo estamos dando tanto por hecho que desconocemos el objeto de frustración. Entonces se convierte en una especie de herida narcisista que no tiene locus y que puede ubicar objetos de odio en los lugares más aleatorios, ¿vale? Y encima, pues como te falte se te vaya un poco la pinza como Azulín y seas un punto psicópata, pues ya ni te cuento, ¿no? Bueno, el fuego entonces es el carácter, el fuego es carácter y la hija tiene exceso de carácter. Entonces esta hija, como exceso de carácter nos demuestra cómo esa energía que aparentemente es destructiva, es también energía creadora, pues permite moldear las cosas más duras. Entonces, con relativa facilidad. Tu intensidad, y esto no está muy bien desarrollado, la verdad, pero la intensidad de tu carácter también te va a permitir afrontar tareas que otros tienen imposibles, como por ejemplo fundir cristal, ¿vale? Bueno. El carácter entonces permite moldear las cosas a tu alrededor, al mismo tiempo que permite destruirlas. Este es uno de los pocos mensajes que sí que se pueden sacar de la peli como valiosos, ¿no? Que la intensidad afectiva es tan destructiva como creadora, dependiendo de si tú aprendes a canalizarla. Lo que pasa es que la película no te enseña lo que es la canalización. Ese es el problema, no te enseña a canalizar la emoción, te enseña únicamente a que yo qué sé, piensa en que esto no está ocurriendo, entonces dejará de ocurrir. No hay mecánica interna que nos permita aprender a canalizar las emociones. De hecho, ningún niño sale de esta película aprendiendo nada, ni ningún adulto tampoco, ¿no? Porque no existe ese proceso de aprendizaje. Bueno, las dificultades con la gente de agua, pues que no respetan sus costumbres, las dificultades que tiene la gente de agua con el fuego, pues el fuego no sabe respetar su integridad, ¿no? Guiño, guiño. El agua que hierve junto al fuego y tiene la posibilidad de desaparecer, o el fuego que junto al agua tiene la posibilidad también de ser apagado, ¿no? Quiero encargarme de la tienda, dice la niña. ¿Por qué dice la niña quiero encargarme de la tienda? Porque dice, quiero quitarle a mi padre su carga. Quiero quitarle a mi padre su carga. Por eso quiero encargarme de la tienda. Pero le resulta muy difícil. ¿Por qué? Porque la niña lo que hace es adoptar una responsabilidad, yo quiero hacer esto porque mi padre lo necesita y no puedo decir que eso no sea un proyecto personal. Lo que pasa es que es un proyecto personal heredado casi automáticamente, pero está integrado en el yo y por lo tanto le pertenece. No se puede decir que eso sea verdaderamente algo que no quiera hacer, sino que hay cosas que quiere hacer más aún y que le pertenecen más a sí misma que otras. Y es más o menos de lo que va la peli entonces. La peli nos dice, esta chica cuando tiene que asumir lo que conlleva la responsabilidad de llevar la tienda, no parece que esté hecha para tolerar, por ejemplo, al público, porque tiene demasiado carácter para tolerar al público. ¿Por qué? Porque le frustra. ¿Y sabéis por qué le frustra al público? Porque el público no es solo la dificultad de llevar la tienda, sino que el público le representa una dificultad añadida. Quiero que penséis en aquellas veces que tenéis un día malo, ¿vale? Las veces que tenéis un día malo, no solamente estáis teniendo que emprender las dificultades de superar el día o conseguir terminar el trabajo, lo que sea que hagamos, sino que además cuando nos viene alguien a molestar, estallamos con mucha más facilidad. Entonces, para ella, la idea de llevar la tienda es la idea de llevar la tienda, pero no está hecha para además soportar la carga de tener que soportar a los clientes. Entonces, para ella la tienda no solamente es una misión, sino que es una carga que intenta cumplir de forma ansiosamente. Como por ejemplo el síndrome del Chocas. Esto es puro síndrome del Chocas, que es la necesidad obsesiva de cumplir con el objetivo
porque si paras, vas a encontrarte con tu propia ambivalencia y entonces de repente vas a descubrir que no estás haciendo exactamente lo que quieres hacer. Y la sensación de vivir en plena ambivalencia es muy explosiva, muy dolorosa, muy angustiante y muy confusa, ¿vale? Eso me hubiera gustado que Candela hubiera hecho algo con Cristal impresionante al final, después de hacer otras cosas cada vez mejores, ¿no? Sí, puede yo que sé, que fuéramos viendo que si se concentra, se aísla y deja de pensar, a lo mejor se convierte en o sea, todo lo que hace con Cristal se convierte en su virtud, en su capacidad, ¿no? Etcétera. Eso que describes de un día malo, yo soy una vez al mes desajuste. Sí, bueno, además, el desajuste hormonal es otro ejemplo, ¿no? Bueno. Respira y conecta con ellos, se dice a sí misma, como si eso fuera a ser la solución, conectar con ellos. Spoiler, no. Es cierto que conectar con los demás, ¿vale?, ayuda a que los demás no sean una carga. Pero eso solamente tiene sentido si tú tienes un interior, si estás haciendo otras cosas de las que te puedes librar. Porque tú no te puedes conectar con los demás. No puedes, insisto, conectar con los demás, esto es importantísimo, sin desprenderte de la carga del yo. Tú no puedes conectar con otros si no abandonas por un momento tus problemas. ¿Por qué? Porque esto es básicamente como si llevaras dos cubos de agua. Tu interior, los problemas interiores y los problemas exteriores. Los problemas interiores que vienen de la madre y los problemas exteriores que vienen del padre, arquetípicamente hablando. ¿Qué ocurre? Que si sueltas solamente uno de los cubos, te desequilibras, ¿vale? Entonces, si quieres dejarte llevar por lo que les ocurre a los demás para fluir junto a ellos y que eso no te suponga una carga y empatizar, ponerte a su nivel, vibrar con los demás, tienes que soltar el otro cubo. ¿Qué pasa? Que soltar el otro cubo te va a dar muchísima ansiedad. Porque si tú ahora mismo estás con el síndrome de Chocas, que consiste en correr tan rápido como puedas sobre el agua, porque no te puedes parar, porque si te paras te hundes, esto es exactamente lo mismo. O sea, si el conflicto de ambivalencia se detiene a pensar en los demás, tiene que abandonar esa especie de equilibrio mágico que está haciendo con su propio interior para no hundirse. Y ese es un problema tremendo. Significa que literalmente no puedes abandonar tu yo para dedicarte a los demás. Es que no puedes, porque si lo haces te derrumbas y colapsarías. Así que no, la frase de respira y conecta con ellos no funciona siempre. Solamente funciona si tu interior está acostumbrado a no aferrarse a absolutamente nada. Y hay un personaje que sí que hace eso, pero no porque esté acostumbrado, sino porque es absolutamente incapaz de aferrarse a nada. A nada. No te pares que te caes exactamente. Bueno, la tensión interior y por lo tanto la dificultad de lidiar con lo exterior crece conforme el padre se va sintiendo mal y la carga que siente Candela se incrementa, pues cada vez es más la presión de hacer feliz al padre, cada vez es más la presión de suplir el sufrimiento de su padre. Porque inconscientemente Candela no está intentando llevar la tienda, inconscientemente Candela está intentando aliviar el sufrimiento del padre. Y si el sufrimiento del padre empieza a ser la vejez, Candela va a incrementar su tensión interior en proporción, ¿no? Entonces va a ser cada vez más y más terrible y por lo tanto va a ser cada vez más y más explosiva con los demás. Entonces el padre además le dice, tomará el relevo cuando esté lista. Claro, para Candela es una puñeta porque ella quiere estar lista. Ella quiere estar lista porque necesita hacer eso por su padre, ¿no? Bueno, tenemos aquí a la madre que es medio brujilla, medio adivina, ¿no? Entonces se dedica, no sabemos muy bien bajo qué premisa o qué intuición, aprendizaje, concepto o poder a hablar o a predecir a los demás si son compatibles como pareja. Ya ves tú, cosa que parece ser muy sencilla cuando los dos son llamas, pero que es absolutamente imposible cuando ninguno de ellos dos son llamas. ¿Por qué? Porque la forma de pensar de la madre, la forma de la cultura de la madre, el aprendizaje de la madre depende de algo que está hecho del fuego para el fuego, pues porque proviene de un lugar donde no ha habido que analizar otras cosas que no sean situaciones de fuego. Bueno, pues eso es clásico, ¿no? Brandon, ¿cómo se llama ese síndrome? Síndrome del Chocas. Sí, le llamamos aquí síndrome del Chocas para entendernos. No se llama así, le llamamos síndrome del Chocas para entender cuál es el estado anímico que consiste en la persecución obsesiva de un objetivo por miedo a parar, porque si paras te hundes. Bolsecilla, muchas gracias, seas quien seas. Muchísimas gracias por esos 5 tier 1, muchas gracias.
Y es un síndrome que aparece en bastantes pelis, que no es un síndrome, sino es una característica de la personalidad de quien, bueno, de una personalidad obsesiva que tiene excesiva necesidad de cumplir un objetivo bajo riesgo de hundirse en su propia sensación de ansiedad. Entonces es como si hubieran hecho origen contigo y te hubieran implantado en lo profundo de tu psique la obligación de ser, por ejemplo, el mejor en algo, que es una de las cosas que les pasaba a la película, al protagonista, uno de los protagonistas de la peli que vimos ayer. Bueno, pues esta peli pasa lo mismo. O sea, el Candela tiene síndrome de Chocas. Y lo vimos porque analizamos cuando el pobre Chocas tuvo su crisis, que es un tío que a mí me cae genial, porque le tengo muchísima simpatía. Sé que hay mucha gente que le odia y yo lo comprendo también, ¿no? Pero le tengo mucha simpatía porque sí que me parece que su interior es bastante más complejo de lo que parece. Bueno, pues Candela tiene síndrome de Chocas, ¿vale? Ni de coña, chaval, va y chocas. Bueno, ¿qué es lo que le dice la madre? Le dice la madre, los elementos no se mezclan. ¿Por qué le dice eso la madre? Bueno, pues no lo sabemos. Simplemente allí en el lugar desde el que provienen, los elementos no se mezclan. Que es como, es simplemente una forma que tiene la película, que es cierto que esto también ocurre en la vida real, de reforzar el mensaje de que de origen tú no estás preparada, no se te ha enseñado y en nuestra familia no tenemos herramientas para permitirte ser compatible con aquello que no conocemos. De eso te tienes que encargar tú. O sea, la familia solamente te puede enseñar aquello que ha experimentado. Y tiene utilidad alimentar que la familia o que el núcleo, o que el grupo, que la cultura se haga cada vez mejor especialista en algo, porque eso te va a permitir te va a conceder muchísimo potencial respecto a aquellas aptitudes que tú tienes compartidas con el grupo. Pero ¿qué ocurre con las aptitudes que tienes que te permiten hacer cosas fuera del grupo? Bueno, pues eso es lo que se supone que tienes que aprender del padre. Y Candela no lo está pudiendo aprender del padre porque el padre no se está dando cuenta, y esta es la cuestión, de que el mundo a su alrededor es diferente y que no tendría que estar preparando a su hija para ser feliz, sino que tendría que estar preparando a su hija para no ser feliz. Y que cuando se encuentre con cosas que sean desconocidas, permitirle utilizar sus aptitudes para adaptarse a lo nuevo. Y ese es el fallo del padre, ese es el fracaso del padre, que además no lo presentan así como un poquito carca, con demasiado arraigo, demasiada obsesión por la familia, los ancestros, etcétera, ¿no? Lo cual es bastante común, es decir, muchos padres son así, muchas familias son así, muchos padres arquetípicos, ¿no? Pues el padre, la madre, el tío, quien sea. Los gobernantes también son padres arquetípicos. Lo que pasa es que los gobernantes es un poco más padre tirano, pero bueno. A veces los gobernantes son hierofantes, no padres, pero bueno. El padre no le está enseñando a sobrevivir en el exterior y entonces sin darse cuenta está secuestrando a su hija, manteniéndola en el lugar donde esa mecánica obsesiva le va a provocar todo el rato situaciones de tensión y explosión, tensión y explosión, tensión y explosión. ¿Vale? ¿Hasta aquí se está entendiendo? La estructura psicológica, sé que la peli lo habéis entendido todos. Digo, la estructura, lo que yo estoy diciendo psicológicamente se está entendiendo. Vale, genial, gracias, unicornio. Voy a beber agua que me estoy quedando sin voz. Bueno, pues ahí está. Entonces, le dice el padre, hazlo sin perder los nervios, ¿vale? Haz algo sin perder los nervios y podrás tomar el relevo. El padre diciéndole, lo más importante es la templanza. Y tiene toda la razón. Pero el padre no se da cuenta de que la templanza es no incompatible, pero es algo a alcanzar cuando tienes un yo firme. Es muy difícil adquirir templanza cuando estás en una situación de ambivalencia interna, en la que te estás debatiendo entre dos emociones contrapuestas igual de intensas. Y entonces intentas cumplir las dos, con el resultado de que no te sale ninguna y que no haces más que hundirte en dos estados diferentes, ira y depresión. ¿Vale? Los padres con ese tipo de mentalidad no reaccionan como reacciona este al final de la peli.
Bueno, depende. Eso, con tu permiso, Ángel, yo creo que eso es un estereotipo. Es decir, los padres con el tipo de mentalidad que tú dices, creo que te estás refiriendo al estereotipo conservador. Y la película no te está intentando decir que sea un estereotipo excesivamente conservador. Te está diciendo que es un estereotipo que conoce pocas cosas. O sea, es el prototipo de padre simple. ¿Vale? O no es todo el arquetipo del padre tirano que quiere raptarte y que quiere... No, no es eso, que sé que es un padre Disney que, por supuesto, veremos en la próxima película de Disney, que me juego lo que quieras, a que es ese tipo de padre conservador, carca, egoísta, tal. Ya veréis cómo eso aparece en la próxima de Disney, me juego un brazo. Bueno, no es, insisto, al menos a mí no me ha parecido, Ángel, el prototipo de padre que te prohíbe o que te censura respecto al exterior. Es simplemente el prototipo de padre que conoce poco mundo. Y es diferente al prototipo de padre. ¿Vale? Diferente. Bueno. Bueno, pues Candela, en una de sus explosiones de ira, libera agua en el interior de la casa. Fijaos que es curioso porque podríamos pensar simbólicamente, ¿no?, que está hecho un poco adrede, no sé si lo han hecho así porque es imposible saber si esta gente lo hace adrede o no, pero que está pensado como para decir que de repente el interior de la familia hace aguas. ¿Por qué todo se está empezando a derrumbar? Porque se están empezando a filtrar emociones, porque el agua, os recuerdo, que representa el espíritu, ¿vale? Y el fuego representa el ímpetu. Entonces el fuego representa las emociones instantáneas y el agua los sentimientos, ¿vale? Los sentimientos son largos, suaves, prolongados y estables, y las emociones son fuertes, intensas, rápidas, cortas y cambiantes. Parece que en los trucos emocionales que la familia, ¿no?, las formaciones reactivas que la familia está utilizando para mantener su equilibrio empiezan a hacer aguas, porque se empiezan a filtrar las verdaderas emociones que hay debajo de cada uno de ellos. Entonces parece como que en el sótano de la familia hace aguas y entonces se están empezando a filtrar las verdaderas emociones. Entonces aparece este señor de agua. ¿Cómo es? Bueno, pues el señor de agua, que por cierto aparece en la escena llorando, solamente porque ha visto una foto en la que hay una familia muy bonita y muy unida, ¿vale? Y entonces os presento la ridiculez del estereotipo que tiene Pixar de lo masculino, o al menos de lo no femenino, que proviene única y exclusivamente de que son incapaces de comprender lo que es la masculinidad. Ni la han visto, ni la comprenden, ni la quieren entender, ni a este paso la comprenderán nunca. Porque no se puede hacer un personaje peor que este, más ridículo que este y menos heroico que este. No se puede, de verdad. No se puede. Voy a decir una cosa, lo de llorar poniendo la multa me ha gustado, pues es tremendamente grave. Primero, Pixar suele confundir sensibilidad con la habilidad. Suele confundir las personas que tienen las emociones fuertes con las personas que se ven desbordadas fácilmente por sus emociones, que es lo que llamamos la habilidad. Sensibilidad es sentir mucho. La habilidad es las personas que sientan mucho o poco, se dejan llevar instantáneamente por sus emociones y rompen el curso normal de las cosas para mostrar el afecto. Pues entonces, cosas que tienen poca importancia les hacen llorar mucho. Y dices, ¿eso es una virtud? No, eso no es una virtud. Eso, en todo caso, puede incluso llegar a ser un problema. Porque estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo en tanto las emociones no son para recrearse en ellas, son para escucharlas y una emoción te está pidiendo que cambies algo. Una emoción no sirve para quedarse en ella y vivirla sin más. No, eso no solamente es un error, sino que es infantil, pero infantil en tanto pueril. Si tienes tiempo y tienes capacidad vital para quedarte en la emoción y estar todo el rato en esa emoción, ¿qué está siendo? Está siendo Wendy. Completamente Wendy. Te estás dejando llevar por un estado del yo y te estás quedando ahí. Entonces, deberían o podrían haber aprovechado para mostrar que el agua, el ser de agua, es un ser adaptable, que fluye, que por lo tanto es maleable con el entorno y que, yo qué sé, no lo sé, se podría haberle puesto incluso inteligencia. Oye, pues no, ¿qué es? Es líquido. ¿Qué significa que es líquido? Significa que cualquier corriente le deja, lo arrastra y se deja llevar por la corriente. Como por ejemplo, tengo que multar, así que te multo.
que es voy a tener que ponerte una multa, dice mientras llora, ¿no? Un hombre que dice eso mientras te pone la multa es irreflexivo. ¿Qué quiere decir irreflexivo? Que no se para a saber si es efectivamente lo que mejor tiene que hacer. O sea, no presenta conflicto interno, simplemente hace eso porque es lo que tiene que hacer mientras llora. Dices, ¿qué valor tiene? Ninguno. Porque a las personas no les ocurre eso. Las personas entran en conflicto moral de tal forma que el conflicto les impide actuar o les hace pensar algo antes de actuar. ¿Qué presenta él? Irreflexividad, irracionalidad, sumisión absoluta a lo que se supone que tiene que hacer, pusilanimidad. ¿Qué es pusilanimidad? Incapacidad para hacer algo diferente a lo que se supone que tiene que hacer. O al menos manifestar confrontación contra el deber. Eso es pusilanimidad. Aquella persona que es incapaz de enfrentarse a nada, ni siquiera a sí mismo. Es absolutamente terrible. Sí saben cómo es la masculinidad porque tienen buenos ejemplos en el pasado, pero no la comprenden y quieren cambiarla y salen esperpentos como este. Puede ser, Efi, puede ser. Por cierto, me alegro de que estés otra vez. O sea, estáis un exceso. Lo de poner la multa llorando me mata de risa. Sin embargo, es cierto que no saben representar ni lo masculino ni lo femenino. Lo femenino aún tienen, porque lo femenino, como es más universal, es más fácil de representar. Es que lo femenino siempre es más fácil de representar. Joder, por eso las princesas Disney son chicas. Un funcionario pusilánime en realidad es lo que veo en el chaval. Bueno, pues eso. Irreflexividad, irracionalidad, sumisión y pusilanimidad. Pusilanimidad. Son lo contrario a las virtudes de la masculinidad. Completamente lo contrario. Total y absolutamente lo contrario. O sea, irreflexividad en lugar de dominio de sí. Irracionalidad en lugar de fuerza. Sumisión en lugar de eros o ambición. Pusilanimidad en lugar de... Bueno, es que la pusilanimidad es que reúne todas las demás. Falta absoluta de dominio, incapacidad de confrontación. Cero. Y dices, pero ¿qué virtud hay en eso? ¿Cómo ha salido adelante una persona así? Pues siendo un puñetero funcionario, que además es como... O sea, ser funcionario es básicamente la profesión prototípica más antiheroica de todas. Consiste literalmente en no hacer nada. En dejarse llevar con la corriente como el agua, ¿no? Entonces, en fin, pues eso. Que en la película hay dos tipos de funcionarios. El agua, que se deja llevar, y la tierra, que es absolutamente inflexible, ¿no? Y que no se ve afectada por nada. Y aquí es donde la película pretende presentar dos caracteres diferentes. Que las debilidades de cada una de las vertientes de las formas de ser son opuestas. Completamente de acuerdo, ¿no? Las debilidades lo que hacen es impedir que dos personas formen equipo, porque dos personas, o sea, si el grupo tiene una debilidad, todos se ayudan para vencerla, pero si el grupo tiene varias debilidades, el grupo tiene todo el grupo tiene todas esas debilidades. Eso hasta ahí, y con la pareja pasa igual. ¿Qué ocurre? Que Pixar pretende montar una historia en la que las debilidades de uno y las del otro sean compensables. Porque parece ser que la debilidad del fuego le da energía al agua y que la debilidad del agua calma el fuego. Ya, pero es que eso no pasa. Es que eso no pasa. Eso pasa visualmente aquí, porque han cogido un estereotipo de agua y un estereotipo de fuego, ¿no? Una imagen, un imaginario de agua, un imaginario de fuego, y parece ser que el agua y el fuego se compensan. Pero eso solamente ocurre físicamente. Pero las emociones no funcionan así. El fuego no hace que el agua sea menos estúpida, ¿vale? Porque no le va... El fuego, ni en la película ni en la vida real, la intensidad emocional de uno va a hacer que el otro sea menos pusilánime. Es que no funciona así. Es que no es así. Como mucho conseguirá traumar al otro. Y luego la fluidez del otro y la capacidad de cambiar o de dejarse llevar del otro, en el caso de que eso sea una virtud, que podría ser una virtud si lo hubieran representado así, eso no va a ayudar a que la persona con impulsividad sea mejor, al contrario. O sea, como una persona de fuego, o sea, una persona irascible, encima aprenda a dejarse llevar por sus emociones, ¿qué va a pasar? Lo contrario, estas personas, si verdaderamente existieran, serían absolutamente incompatibles entre sí. Incompatibles. No podrían aprender nada la una de la otra. Como muchos se perjudicarían si fueran personas reales. Cosa que no puede existir porque la llama sí que es como una persona real. Pues hay muchas chicas que tienen este tipo de problema, de ambivalencia respecto al mensaje del padre. De hecho,
es literalmente, bueno, literalmente, es simbólicamente una de las cosas que ocurren en La Bella y la Bestia, que es el abandono del padre, o en Aladín, que ella tiene que abandonar al padre, etcétera. Pero no hay seres de agua. Seres como este no los hay. Estoy con psicobiología. Relación tóxica. No, ni siquiera. Bueno, no, porque las relaciones tóxicas son codependencias, ¿no? El uno necesita del otro y el otro necesita del uno, pero es que aquí simplemente sería como malas influencias, ¿no? No sé, en fin, terrible. El equilibrio se hace, o sea, es decir, el hecho de tener diferentes defectos o diferentes formas de ser, eso no hace que automáticamente dos personas se complementen. Eso es un puñetero mito. Eso es un mito, no funciona así. La compatibilidad del uno con el otro se hace. Te lo tienes que currar eso en pareja, en grupo, en amistad. Las compatibilidades se las curra uno. No aparecen de la nada y dice, oh, somos diferentes, nos complementamos, choquemos la mano en el aire. Esa mierda no pasa. Las películas, los mitos nos enseñan que la pareja es difícil, es complicada, hay que luchar por ella y hay que cambiar dentro de la pareja para el otro. Para poder hacer un hieros gamos, es lo que consiste el hieros gamos, en cambiar para el otro. No el simplemente descubrir que, oh, somos maravillosamente compatibles sin hacer nada, que es lo que ocurre aquí. El caso es que ves a otros de agua y no dan tanto asco como el protagonista de Lloran. Ya, es que el protagonista es especialmente repelente. Insisto, irreflexivo, irracional, sumiso y pusilánime. ¿Qué virtud tiene este tío? Si además tiene auténtica incontinencia verbal. O sea, ¿qué es lo que le convierte inaguantable, ¿no? Van a ver al funcionario y porque le va a poner un montón de multas a la joven y le dice, bueno, pues te acompaño a que presentes tu caso ante el funcionario. Y dices, bueno, pues ¿para qué demonios servirá eso? Bueno, pues él le acompaña. Y aún así, la otra tiene que hacerle callar la boca porque el otro le está contando una historia lacrimógena que al funcionario ni le va ni le viene. Que bueno, es cierto que tiene un sentido cómico, pero dices, tiene incontinencia verbal y además tiene incontinencia emocional. Tiene un verdadero problema de impulsividad, pero en negativo. En lugar de tener un problema de impulsividad explosivo, tiene un problema de impulsividad pasivo, que es que no es capaz de no dejarse llevar por una emoción negativa. No es capaz de no dejarse dominar por el miedo y no es capaz de no dejarse dominar por la pena. Porque además decís, no, pero presenta valor. No presenta valor. ¿Valor de qué? O sea, para presentar valor, primero hay que tener miedo a algo. Este tío no tiene miedo a cosas. Pues, pero no porque sea valiente, ¿no? No tiene miedo simplemente porque no tiene miedo. Nunca. O sea, las cosas no le afectan. No parece que la negatividad le afecte salvo la pena, que es como va impresa en su forma de ser y todo lo que puede llorar lo llora. Como, bueno, que es incontinencia emocional, le llamamos en psicología. Que es típico de los niños que tienen algún tipo de retraso madurativo a nivel emocional, que es que no pueden dejar de llorar, no pueden dejar de... De hecho, he conocido un par de casos. Tengo un amigo que tiene un hijo con ese tipo de problema, que es un niño completamente normal, pero que le pasa que tiene ciertos problemas de incontinencia emocional, que además el pobre es muy divertido de ver, pero ahí está, ¿vale? Y mejorará con el tiempo, simplemente, pues a veces pasa, es una etapa del desarrollo un poco desalineada. Oye... Bueno, pues se van, la idea de bombero que tienen es ir a ver a la jefa de funcionarios a un partido que es el deporte que hacen, en donde, bueno, unos equipos de nubes juegan una especie de una mezcla entre el blitzball, el baloncesto y aéreo y el quidditch. Me da igual, ¿no? Que sea, es una especie de baloncesto aéreo en 3 dimensiones. Bueno, pues ahí nos presenta la nube que tiene mucho carácter. Entonces vemos como la personalidad del funcionario es de alta exigencia, también es explosiva, pero es explosiva energética. Es decir, en lugar de explotar en ira, explota en ideas. Se supone. No está tampoco demasiado bien representado, pero ya vemos que el agua y la tierra son pasivas y el aire y el fuego son activos. Bien. ¿Qué ocurre aquí al incontinente verbal? Pues el incontinente verbal, aparte de que empatiza absolutamente con la persona más triste del local, como si él comprendiera más la tristeza. Es decir, dices, hombre, eso podría tener algún sentido, ¿no? Que nos dijeran que una persona cuya emoción principal es la tristeza se deja llevar por ella. Bueno, pues ahí está. Podría tener algo así, ¿no? Pero el caso es que descubrimos que es una persona que nos presentan como virtud, como virtuoso,
por el hecho de que no tiene vergüenza ni capacidad de contención ni contextualización. Que es la típica persona que da mucha vergüenza ajena a veces, ¿no? Que puede ser muy divertida y muy encantadora también, pero que puede dar mucha vergüenza ajena porque no sabe reprimirse en grupo y no se da cuenta de lo que está haciendo desde fuera, ¿no? Y dices, bueno, ¿eso es una virtud? No, no lo es. No es una virtud. Nunca ha sido eso una virtud. Simplemente es una parte de la personalidad. Claro, ¿qué ocurre? Que este señor de agua consigue formar una ola de emociones que hacen que todo el estadio pues vibre como al mismo tiempo y tal y cual y bueno, en fin. Bueno, tiene capacidad de mover el mundo emocionalmente, de conseguir que el resto del mundo se vea movido por su ola de emoción. Entonces, como que conecta con los demás a ese nivel. ¿Es una virtud? Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser una virtud. La virtud de mover masas. Pero claro, si fuera una virtud que dependiera del entusiasmo y que pudiera transmitir cualquier cosa, pero este hombre de agua no consigue transmitir cualquier cosa, solamente consigue transmitir desesperación. De hecho, es lo que ocurre en el estadio, que transmite ánimo, pero por desesperación. Porque por desesperación de no estés triste, animémosle desesperadamente para que deje de llorar. ¡Te queremos! ¿No? Como en plan demasiado así hiperemotivo, ¿no? Un te queremos, tal. Es terrible. Esa nube es Galerna. Vale, gracias, Osipich. Bueno, nos cuentan entonces en un pequeño flashback cómo el padre proviene de una tierra del fuego a la que de repente vino el viento. Y no sabemos muy bien por qué el viento hizo que el padre comprendiera que no podían seguir ahí. Solo al padre. Entonces, esta historia, la verdad es que para mí, lo siento, no la he entendido. A lo mejor tiene sentido, pero yo no la he entendido. Supongo que a lo mejor no se estaría pensando en otra cosa, pero no la he entendido. Viene el viento y el dice, nuestro padre comprendió que no podía seguir ahí. ¿Por qué? ¿Y los demás? No lo entiendo muy bien. O sea, tenemos que creernos o tenemos que asumir que en la tierra de origen algo se volvió incompatible con la vida, pero que solamente afectó al padre y a su mujer. Y que entonces decidieron dejar esa tierra sin la aprobación del padre del padre, o sea, sin la aprobación del abuelo, que se despidió de ellos con una gigantesca llama azul. Bueno, ya vemos que ya hemos explicado cuál es el símbolo de la llama azul y la importancia de la estirpe en tanto protegemos los valores que nos van a ayudar a enfrentarnos al mundo estemos donde estemos, ¿no? El valor de la familia, que luego debe ser completado, insisto, con los valores internos de cada uno que te permitan enfrentarte a todo aquello para lo que tu familia no está preparado, que es el verdadero viaje del héroe, que es lo que debería habernos contado la peli y no nos ha contado. Cree que nos ha contado, pero no nos lo ha contado. Es que se hace, insisto, Fiat. Bien, bueno, pues parece ser que el padre comprende que se tiene que ir de ahí. Yo no he entendido por qué. Mi teoría, esa tierra es China, el viento es el Partido Comunista. Bueno, podría ser, no está mal. O sea, me gusta, probablemente sea que el ambiente se hace irrespirable, ¿no? Que hay demasiada presión, que hay un cambio político, que podría ser perfectamente. La verdad es que tiene bastante sentido que esa sea la intención, ¿eh? Tiene bastante sentido. Tiene bastante sentido. Me gusta no haber cogido algo que lo hayáis cogido vosotros. Bueno. Sí, o cambian los vientos y los pulsan por algún tipo de ley grupal o tribal, ¿no? Alguna especie de criterio, pues eso, emocional. Bueno. Ambos dos deciden que tienen que ayudar al ayuntamiento a cerrar una presa para que así le perdonen las multas al padre y pueda seguir con su tienda. Ya veis que tampoco es algo que sea espectacular, pero bueno, ahí está. El problema de que hasta ahora y durante el resto de la película no haya ningún tipo de viaje del héroe es que cuando en una fantasía no hay viaje del héroe, el aprendizaje que se desprende es que las personas son suficientes en sí mismas y que solamente han de esperar su hora, que es lo que pasa estrictamente en Harry Potter. Es lo que ocurre en Harry Potter. Harry Potter hay cero viaje del héroe. De lo único que va es de hacer comprender que las personas son suficientes en sí mismas y que llegará un momento en el que será su hora. Entonces no se tienen que enfrentar a nada porque verdaderamente no hay viaje del héroe. Pues aquí igual. Bueno, estoy encontrando fatal, que lo sepáis. Así que si la cago mucho, me perdonáis. Nos cuentan además que de pequeños el padre le quiso llevar a ver una flor
que florece en todas las circunstancias, que debe ser, bueno, pues ese mensaje que se supone que es que el interior, en el fondo, en las profundidades de todo el mundo, todos tenemos una flor que independientemente de dónde esté, nos permite sobrevivir. Yo al menos he querido entender esto así. Digo, bueno, pues por lo menos hay alguna referencia a algo universal, que es esa flor que resiste incluso en los ambientes de fuego. No tiene mucho sentido, pero ahí está, ¿no? Una flor que vive bajo el agua, bajo el aire, bajo el fuego, bajo la tierra, todo. Es una flor que lo resiste todo, como diciendo la esencia que te permite llegar hasta ahí. Y no les dejaron entrar porque decían que no permitían fuego, cosa que no entendemos muy bien, porque la planta resiste también el fuego. Entonces no entiendo muy bien por qué no les dejan entrar, pero vamos, no les dejan entrar por ser fuego, es decir, les discriminan. Y entonces el padre se enfada mucho. Entonces es aquí un posible origen de la impulsividad de la hija, ¿no? Algo que ha añadido a la ambivalencia, y es la impulsividad del padre hace que el niño vea a su padre como un ser inestable y sufriente y entonces incorpore esa sensación de hostilidad respecto al exterior y de que tiene que salvar al padre de lo que sea o ayudar al padre a ser compensado o a calmar esa ira interior. Entonces heredamos, aparte de nuestras mismas propias ansiedades, heredamos ansiedades del padre y sus inseguridades y las incorporamos como fantasmas contra los que nos empeñamos en luchar, pero que en realidad no existen y no tendríamos por qué estar pagando los pecados de nuestros padres, ¿vale? Y eso sí que es cierto que pasa, sin más. No lo cuentan porque todos los creadores de Pixar ya son nacidos en Estados Unidos y Canadá y no lo han vivido. Porque hay más plantas, no solo... Sí, también, o sea, he entendido que como es una especie de jardín botánico, entonces que el fuego no puede entrar porque en el jardín botánico se ardería. Pero sin embargo, si les dejan pasear por el parque, que no solamente está lleno de plantas, sino que además está lleno de otros seres que son árboles. Es como decir, madre mía, o sea, nos da miedo que quemen las plantas, pero no nos da miedo que quemen al resto de ciudadanos. Pero que simplemente es Pixar y estas cosas pasan. No se puede hilar tan fino, ¿eh? No hiles tan fino porque no es mi intención. Bueno, es su forma de decir, sí, supongo que es su forma de decir racismo, que no está mal, ¿eh? No está mal. Y aquí, el mito de la empatía. Le dice ella a él en esta escena, ¿no? ¿Cómo eres capaz de empatizar con los demás? ¿Cómo eres capaz de comprender tanto a los demás? Y eso no es cierto. Él no entiende a los demás. Él solamente entiende cuando los demás estén tristes. Entonces solamente funciona con una forma de emoción, que es el típico mito de la empatía, de que cuando uno es muy sensible va a llorar por todos los demás cuando todos los demás sufran. Y dices, no. En todo caso, el proceso empático es el proceso de empaparse de la emoción del otro y sentirla en tu interior, ¿vale? Y comprenderla. Y el proceso simpático es de compartir y que esa emoción brote. Bien. No sé si lo he dicho bien, pero vamos, ya lo he explicado 40 veces. Si no, pues me lo preguntáis por redes. El mito de la empatía, que porque una persona sea especialmente sensible va a comprender mejor a los demás. Y no, es que literalmente es lo que no está ocurriendo en esta película. Es que es una persona especialmente sensiblera, no solamente sensible, sino sensiblera, y que todo lo que ocurre le hace llorar. Pero por supuesto solamente entiende aquellas cosas que hacen llorar. Del resto de emociones no las entiende. La ira no reacciona frente a la ira. No reacciona. Es que solamente es empático respecto al puñetero drama. O sea, es la habilidad propia del progre medio que solamente sabe lloriquear. Listo. Es lamentable. Es absolutamente lamentable hacer un personaje masculino así. No tiene ira, no tiene inquietud, no tiene pasión, porque presenta cero pasión. El tío no tiene pasión por nada, ¿lo habéis visto? Y apenas es capaz de manifestar entusiasmo, porque en cuanto empieza, de repente se rompe a llorar. Dices, joder, macho. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice, a veces cuando pierdo los nervios es porque quiero decirme algo que no estoy dispuesto a escuchar. Y de ahí está. Esa es la ambivalencia. Ese es el efecto de la ambivalencia que también vimos en la película de ayer, ¿no? Que es que si tú paras, hay algo que no vas a poder soportar, escuchar y te vas a hundir. Entonces por eso sigues corriendo sobre el agua, por eso sigues siendo el número 1 en Twitch, por eso sigues montando esas timpas de póker sin pensar, por eso sigues tirando adelante con la tienda de tu padre a pesar de no querer, etc. Bueno, encuentran el problema del ayuntamiento
Lo arreglan juntos, básicamente. Les meten unos sacos y arreglan la brecha temporalmente con los sacos. Es que es como, no sé, podría representar algo así como, por ahora estamos así apañados, ¿no? Vamos tirando y ya mejoraremos el asunto más adelante. Entonces, como vamos a empezar a explorar aquellos diques de contención que nos permiten estar un poco más cerca. Permiten un poco más hacer compatible un barrio con otro, hacer un poco más compatible al agua con el resto de barrios, en fin, bueno, podría ser una metáfora de eso. No lo sé, no lo he leído así, lo estoy diciendo porque sí. Y entonces empiezan a salir es que empiezan a verse, en secreto, por supuesto, porque ella piensa que su familia no lo va a aprobar. Evidentemente su familia no lo aprueba, en tanto creen que el agua y el fuego no se pueden juntar, pero no porque sean los típicos padres irreflexivos, carcas, religiosos o fanáticos de algo, que sería el verdadero problema de la integración, sino simplemente porque no lo conocen. Y entonces aquí Pixar nos está diciendo que el único problema que existe con la integración entre los pueblos es que los pueblos no se comprenden entre sí. Y eso es mentira. Eso no es verdad. Comprendemos perfectamente, los pueblos nos comprendemos perfectamente, pero no estamos de acuerdo. No compartimos valores y creemos que nuestros valores han de superar a los otros, o al menos hay algunas culturas que hacen, porque ya sabemos que Occidente ya no tiene valores y cree que cualquier otra cosa que no sea Occidente es mejor que sí mismo. Bueno, pues ya sabemos que hay una parte de Occidente que lo han convencido de eso. Pero el resto de culturas comprenden perfectamente nuestros valores, pero perfectamente. Lo que pasa es que no los comparten. Ya está. Y no les importa un bledo. Entonces, no, el problema de la integración no es que hay gente que no se entiende. No, eso es el cuento chino de cuando éramos pequeños. Decían, no, las culturas, no, hay que comprender las otras culturas porque así todos juntos, la multiculturalidad. No, no funciona. La comprensión es insuficiente. Exactamente igual que la emoción es insuficiente, Pixar, e igual que el amor es completamente insuficiente. El amor no vale en sí mismo. Sobre todo si el amor es algo que vosotros comprendéis como algo que se siente. No es que el amor no se siente, el amor se hace. Por Dios, madurad. Bueno. Parece que por algún motivo, que tampoco comprendemos, el que ella esté con él le enseña a empatizar con los demás. Spoiler, de verdad, no hay nada en la película, yo qué sé, salvo que ella se acuerde de las frágiles emociones del otro, lo que haga reprimirse, pero no hay un motivo para el cambio, simplemente que por cercanía, o no sé muy bien por qué, yo al menos no lo entiendo, bueno, pues nos quieren decir que el agua, conforme, o sea, que el fuego, conforme va pasando tiempo con el agua, con su compañero, pues aprende a no ser tan explosivo. Entonces, bueno, pues no sé muy bien por qué, porque el otro tampoco es que sea el paradigma del equilibrio, al contrario, es el paradigma de la explosión. Entonces no sabemos muy bien por qué el fuego aprende a no explotar. ¿Ok? Será por lo de todo se pega menos la hermosura. Asimilación. ¿Asimilación en qué sentido? Sweet, intentad poner frases un poquito más largas. Sé que os cuesta mucho, pero así sin contexto no puedo. ¿Veis? O sea, es como que va a explotar y de repente dice, no explotó. Y dices, joder, ¿por qué? ¿Por qué? Podría ser porque las emociones positivas respecto al alivio que representa el estar enamorándose y el querer a alguien, pues le saquen un poco de su conflicto y que acordarse del otro le dé serenidad, porque le da seguridad tener a alguien que es por fin un amigo, ¿no? Eso podría ser. Pero no parece que sea lo que han... O sea, esa mecánica la suponemos, porque no aparece, ¿no? Esa dinámica, perdón, no aparece. ¿Que ella imita o se asimila al chico? No. Eso no. O sea, no tiene ningún sentido, con perdón. ¿Por qué iba a asimilar al chico? Que eso no pasa. O sea, no existe eso. O sea, la asimilación como mecanismo de defensa en todo caso nos tendrían que enseñar qué es lo que está ocurriendo, pero no nos lo enseñan. Entonces, en todo caso, pues eso. Como que hay una asimilación, pero... Bueno, insisto, que es... ¿no? En fin. Bueno, y aquí una escena en la que ambos nos demuestran cómo son seres maleables y según lo que hagan y con quién se junten y cómo se muevan por el mundo, pues producen diferentes efectos. Que es como ella, ¿sabes? El fuego depende de los minerales que esté quemando, pues la llama cambia de color, ¿no? Pues ella se va subiendo a minerales y conforme se sube a un mineral, pues va cambiando el color del mineral, como diciendo, bueno, pues su intensidad, ¿no? Tiene esa particularidad, esa magia, es como si
estuviéramos representando lo hermoso de las habilidades que tienen cada uno al interactuar con el mundo, su carácter. Por ejemplo, lo hermoso del carácter de cada uno, de la personalidad de cada uno, de la naturaleza de cada uno. Que no está mal, como símil no está mal, ¿no? El de agua tiene una cosa desaprovechada y es que no pudo estar con el padre porque murió. Ya, sí, pero da igual. O sea, ¿y? O sea, dices, bueno, pues vale. ¿Y qué? O sea, sí pasa, murió porque no tiene padre, ¿y qué? Pues eso. Bueno, pues eso, se van como enamorando, ¿no? Se van gustando porque se ven, etcétera. Nada, es que no, verdaderamente aquí entonces dejan de pasar cosas. Él quiere que presentarle a su familia, le presenta a su familia, vemos que su familia son todos absolutamente iguales, con pues esta dinámica de que son todos de agua, viven en la parte así como más rica de la ciudad, lo difícil que le resulta a ella entrar en la habitación con agua porque no lo sé, no está acostumbrada a lo mejor a tanta emoción, podría ser el símil. De hecho, ellos tienen un juego familiar que consiste en a ver cuánto aguantan sin llorar. Bueno, es divertido, ¿no? Es simpático. Pero es una gilipollez. Bueno, una de las cosas que hace ella es que se rompe una jarra y entonces ella la reconstruye con el fuego y hace una hermosísima jarra diferente y exótica, diferente a todo lo que hay alrededor, que todo tiene formas de no sé si lo veis, pero voy a hacerlo un poquito más grande, pero todas las jarras, las copas, etcétera, tienen formas de gota de agua. Y la jarra que ella reconstruye tiene forma de fuego, tiene forma de espiral de fuego hacia afuera, ¿no? Entonces, como que tiene una aptitud para enseñarle lo diferente, que es que ella, proveniendo de un lugar diferente, pues hace cosas que tienen un aspecto diferente. Entonces, todo tiene un aspecto que no estamos acostumbrados a ver. Y que es bueno, que es cierto que proviene, que eso representa el enriquecimiento cultural, cosa que tienen toda la razón. Cuando eso ocurre es brutal, porque estamos acostumbrados a producir cosas y tenemos cierto límite en nuestra creatividad y hay que fijarse en productos externos para aumentar esa creatividad, porque, bueno, en realidad la creatividad pura no existe, así que tenemos que mirar otras referencias y acercarnos a otras partes del mundo. Eso estoy completamente de acuerdo, ¿no? Con que la película por lo menos represente eso, que me parece bastante realista, no solamente positivo, sino que real. Y tienes que moverte, es decir, hay que salir de donde estás para que la forma de ser, de ver y de percibir y de crear de otros lugares se te pegue. Y así aprendas cosas diferentes, perspectivas diferentes. Entonces te conviertes en un creador de cosas diferentes. Bueno, estos dos se ponen a jugar al juego de las emociones y entonces ella no consigue llorar hasta que él le empieza a contar que hasta que la conoció estaba apagado y que conocerla le ha dado una esperanza que no sé qué. Y entonces esa imagen hace que por algún motivo en el interior de fuego, de Candela, se junten las imágenes de ella y de él, ¿no? Como si fueran dos formas diferentes de fuego y que ella, imaginándose que esas dos partes se juntan, de repente encuentra se encuentra con su ambivalencia y se derrumba un poco. Y entonces ella, aceptando que en realidad lo que siempre ha querido no es, esto tampoco lo cuentan, pero yo os digo yo que es lo que pasaría, que descubriendo que ella lo que ha querido siempre no es que alguien le diga, se preocupe por darle una forma de vida, sino que lo que siempre ha querido es que alguien se preocupe únicamente por ella, entonces se derrumba, entonces detiene y comprende que esa es su ambivalencia, que es necesito que se preocupen por mí, pero estoy demasiado ocupada preocupándome por mi padre. Cuando ve que alguien le quita uno de los cántaros, se derrumba hacia el otro lado y entonces llora. ¿Vale? Entonces se rompe el interior. Que es, por cierto, lo que ocurre en la ruptura de la ambivalencia del personaje de Lisa en Inocencia Interrumpida. La familia de Agua son los ricos que votan a Podemos. Sí. Aquí podrían haber empezado con un camino en el que Candela empieza a crear cosas de cristal que acabe un apoteósico edificio. Sí, por ejemplo, ¿no? Podría empezar ella a desafiar o a desarrollar sus nuevas aptitudes. Bueno, pues no. No, para nada. Sino que es que le dan trabajo. Dices, joder. O sea, le dan trabajo. Y entonces ella fuera
Se queja porque diciendo, a ver, me están dando trabajo, pero no puedo aceptarlo porque tengo que cuidar de mi padre, porque mi destino es ese, nadie le ha dicho que ese sea su destino, ¿no? O sea, o la realidad no le ha enseñado eso, perdón, la realidad le ha enseñado eso, pero simplemente porque es lo único que ha podido aprender. Pero no es lo que ocurre, no es su única opción, ¿no? Aceptar el deber ser heredado, el superior heredado no es su única opción. Cuando tú te declaras de esa forma a una tía, la mujer te coge asco, no se enamora. Ya, es que además es un poco demasiado emotivo, ¿no? Porque el tío o sea, se está declarando como si fuera como si quererte fuera triste. O sea, se te está declarando como si estuviera a punto de llorar. Y dices, macho, di que te ilumino de alegría y te lleno de entusiasmo, por lo menos. ¿No? Pues también tenéis toda la razón. Yo también he visto eso, que es que tampoco es la cosa más romántica del mundo. Y dices, joder, de verdad, otra vez. Hasta esto lo tienes que vivir con puñetera pena. De verdad, hasta por esto tienes que llorar. Hasta lo que sientes por mí te hace sentir como un crío. Pues lo siento, pero eso no enamora. ¿Vale? Es que eso no enamora. Eso enamora cuando, por ejemplo, rompe con otra dinámica. O sea, a la mujer lo que le gusta es que el hombre tenga varias formas de ser unidas en uno y que pueda utilizar cada una de ellas de la mejor forma posible, que es el dominio del yo, ¿no? Pero que si un tío está todo el rato llorando por todo, no va a hacer ninguna ilusión que se declare a ti diciendo me haces llorar. Dices, ¿para qué quiero eso? En todo caso, que un hombre que esté todo el rato fuerte, valiente, sano, alegre, te diga que tú le haces sentir algo diferente, te va a hacer sentir especial. O al contrario, cuando un tío que está todo el rato llorando, sensible y tal, te dice que gracias a ti tiene una fuerza y un entusiasmo que sin ti no tenía, pues vale. Pero cuando te dice, joder, es que mira, has entrado en mi vida y desde que te conozco lloro más aún. Y dices, pero lloro de felicidad. Y dices, me da igual. No me importa. No me gusta eso. No me gusta hacer sentir eso. A ninguna mujer le gusta hacer sentir lo mismo a un hombre. Necesita sentir que ella junto a un hombre son algo diferente y que por lo tanto el hombre le tiene que manifestar que juntos son algo diferente. No lo mismo. ¿Entendéis? Es que no, por eso esa escena no nos provoca absolutamente nada, porque no rompen con nada, porque no nos sorprende. Sin embargo, cuando Aladín, que es súper dinámico, súper valiente, súper divertido, súper no sé qué, se siente débil o temeroso ante la princesa, decimos, joder, aquí está ocurriendo algo. Aquí está ocurriendo algo. ¿Vale? O cuando en Frozen intentan, que es lo mismo que pasa en Frozen, pero cuando intentan que un personaje que siempre ha estado triste y oculto gracias a otro recupere el entusiasmo, y dices, coña, aquí está ocurriendo algo también. Pues este personaje de agua es una mezcla entre el muñeco de nieve Olaf y el pavo de Kristoff. Tiene lo peor de cada uno. Si juntas a Olaf con Kristoff y les quitas todas las virtudes, te sale este tío. Sí, el Aladín de la peli, no el nuestro. Yo la explicación más verosímil es que el tipo le cae bien, son buenos amigos, pero se queda con él al final de la peli para no perder el trabajo y cuando encuentre un hombre de verdad lo dejará y el otro llorará. Y el otro llorará como siempre. Me gusta mucho, Ángel. Mejor comentario que has hecho hasta ahora. Ay, señor. Bueno, entonces ella comprende que no se ha preguntado a sí misma qué hacer porque la única forma de responder al sacrificio de su padre es con otro sacrificio, ¿no? Que esa es la culpa heredada. La culpa heredada. Es decir, si veo a mi padre sacrificándose, creo que también me tengo que sacrificar yo. Y eso, bueno, eso es verdad, eso ocurre. Bueno, aquí es cuando la madre les descubre, entonces les va a demostrar que no son compatibles y entonces al otro se le ocurre que si hace lupa con la luz de candela, entonces podrá encender entonces podrá hacer también fuego. Y dices, bueno, o sea, eso quiere decir básicamente que tú puedes ayudar a Candela a canalizar su fuego. Pues hombre, me gustaría que ese hubiera sido el maldito mensaje de la peli, pero no lo es, porque tú no haces absolutamente nada por Candela. Nada, salvo esa especie de sacrificio final que para nosotros es lo mismo de siempre, que es el dramita de que te mueres. Pero si estás todo el puñetero día llorando como si te murieras, este final tampoco rompe con nada. No nos resulta significativo. Es exasperante, absolutamente exasperante.
Bueno, entonces el otro enciende la vela, enciende también su vela y entonces el humo de los dos se entrelaza en espiral y entonces la madre dice, oh Dios mío, es amor verdadero. ¿Por qué? Porque esto es una especie de hipercompatibilidad, ¿no? No solamente son compatibles, sino que son como... En fin, pues no sabemos muy bien a qué, pero como que son más que compatibles, ¿no? Y es la complementariedad propia del Hieros Gamos, que está explicada cuando hicimos el tarot, explicamos la complementariedad. Si la queréis, además está simbólicamente explicada en el Patreon. Bueno, y si no, pues me pedís, me lo preguntáis. Entonces la madre ve complementariedad y dices, buah, no solamente son compatibles, sino que son complementarios, porque no sé qué. Bueno. Vale, pues eso es lo que la magia de la madre lo que sea de la madre, pues le hace ver que son súper compatibles. Entonces el padre le confiesa que le hizo, antes de irse, le hizo la reverencia más profunda que se le puede hacer un padre a su padre, ¿no? Y que su padre no devolvió la reverencia, ¿no? Entonces no le dio su bendición. Sí, Plutón está retrógrado, efectivamente. Bueno, entonces que el padre está muy triste porque su padre nunca le dio su bendición, entonces él quiere transmitir todo el entusiasmo posible a Candela porque cree que si no le transmite entusiasmo a Candela, Candela no se sentirá apoyada, cosa que también es cierto que sería así, ¿no? Entonces le regala el cartel del hogar de Candela como diciendo, bueno, pues te voy a dar el negocio ya, entonces ya estás preparada. Tampoco entendemos muy bien por qué, ¿eh? Porque Candela no parece demostrar estar preparada, salvo por el hecho de que gracias al estar con el otro ya es como menos explosiva. Entonces, porque ya, bueno, lo que sea. Aquí una escena que tampoco comprendo, que a ver si vosotros me explicáis, en la que él le lleva a las catacumbas que están llenas de agua, inundadas por el agua, en una burbuja de aire, a poder contemplar las flores, que es lo que ella siempre ha querido contemplar. Dices, vale, pues está guay, ¿no? Que él le lleve a ver las flores estas que ella siempre ha querido ver. Pero, ¿qué? Podría ser un símbolo de cómo el viaje juntos es un viaje hacia el interior, que le hace a ella descubrir su flor de fuego, que es con lo que hace cosas en la arena y entonces descubre que ella puede... Pero queda un poco regular porque al fin y al cabo ella siempre ha sabido que puede hacer eso. Nadie le había dicho en todo caso que eso fuera aprovechable. Tampoco lo descubre gracias a él, sino gracias a la madre de él. No sé, no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces aquí es cuando descubren que se pueden tocar. Que esto es algo que ocurre, ¿vale? Esto es que si pones algo muy caliente junto al agua, la capita de vapor de agua que se genera impide que el agua se siga evaporando y también impide que el fuego se apague y entre en contacto directo con el agua. Entonces, bueno, pues esto que sepáis que puede ocurrir, ¿vale? De hecho, se puede, con una mano mojada, tú puedes tocar lava o metal hirviendo, que la capa de gas que se genera entre tu mano y el metal fundido hace que el metal nunca te queme, porque te aísla el aire, la capita de vapor de agua y de aire que se genera entre tu mano y el metal ardiendo. Bueno, se puede hacer. De hecho, hay vídeos que lo enseñan. La representación de un fenómeno llamado pagafantismo. Pagafantismo, por eso saca burbujas, por la Fanta. Bueno, sí es bonito, ¿no? Y entonces descubren que se pueden tocar y que entonces son compatibles y ya está. Que bueno, que pueden estar juntos, ¿no? Bueno, pues ojo, cuidado, ¿vale? Discuten porque la otra le dice que es que no pueden estar juntos porque ella tiene el deber de sacar la tienda adelante. Y le dice el otro, completamente out of nowhere, le dice el otro, te tenía por alguien muy fuerte. ¿Por qué? Por la energía. Pues entonces la película debería haber tenido el mensaje de que la intensidad emocional no es fuerza, es simplemente intensidad emocional, pero eso ya lo han hecho antes. Dice, pero al final te puede el miedo. ¿El miedo? ¿Pero qué dices? O sea, ¿el miedo a qué? O sea, ¿cómo él de repente le dice a la otra que le puede el miedo, que no se atreve a algo? Es horrible. Es horrible esa conversación. Es como muy típica. Han querido representar el de, bueno, qué decepción, te rindes por mí. Pues les ha sido regular, ¿no? Y entonces ella le dice, no sabes lo que es tener padres que han renunciado a todo por ti, cosa que es cierto. No lo sabe. Entonces,
O sea, no termino de entender tampoco la resolución de esta conversación. Pero no porque yo no la entienda, sino porque no la hay. Es decir, es algo que ocurre de lo que apenas podemos sacar absolutamente nada. Entonces ella le dice, no puedo tirarlo todo por la borda por ti. Y el otro le dice, es que no lo entiendo. Y dices, bueno, vale, pues no lo entiendes. ¿Vale? El otro no entiende por qué ella no quiere estar con él. Más bien sería algo así como que en realidad como que no lo termina de aceptar, lo cual es bastante romántico. Él le va a buscar, la persigue y la madre le dice, pues es que yo lo he visto, es amor verdadero. Vale, también es un fiat como una casa. Y la otra le dice que no, que se vaya, que no le quiere. Se supone que lo que aquí está pasando es que ella está colapsando hacia el lado que le dice que lo que tiene que hacer es salvar a su padre. ¿Por qué? Porque cuando se va, ella quiere tirar la bola de cristal como simbolizando que quiere renunciar a lo que a ella se le da bien en pos de ser una buena hija, porque dice, ¿por qué no puedo ser una buena hija? Entonces quiere tirar la bola, pero al final no la tira. Como que se arrepiente en el último momento, ¿no? Entonces que la ira, descubrimos que el origen de su ira es querer ser una buena hija. Exactamente igual, por cierto, que Azulín, no sé si os acordáis. Es el mismo conflicto que el de Azulín, es el conflicto más progre de la historia, ¿vale? El no querer decepcionar al padre tirano. Bueno. Se rompe. El cristal con el que consiguen detener la inundación, que era lo que se había manifestado como una de las aptitudes de la llamita, pues se rompe y entonces cae la inundación y entonces ambos riñen y bueno, la verdad es que no tiene ningún interés, ¿vale? Simplemente es una fase de acción. Ella le deja a él y entonces él decide que se va fuera. Entonces aquí toda la familia llora emotivamente y gratuita y emotivamente porque el hijo se va fuera a buscar la vida y a olvidarse del amor perdido. Bueno, bien, bueno, es igual de graciosa al tiempo que patética, ¿no? Bueno, mientras la inundación amenaza con destruir el núcleo de la familia de Candela, que es como si el hecho de que Candela haya conocido el agua, ¿no? El agua inundando la vida de Candela, que es él, como no se acuerdo con esquemas, no sé cómo se llama el tipo este de agua, ya no, ni me acuerdo. Como que la novedad de Candela conociendo el agua es el agua inundando el interior de Candela y amenazando con destruir los valores que le ha enseñado su padre, o sea, amenazando con apagar la llama que ha heredado de su familia porque el agua está haciéndole comprender que no necesita de la llama y que ya tiene como aptitudes propias. Bueno, podría ser símbolo, no sé si es intencionado o no, pero ahí está, ¿no? Y entonces el tío va a salvarla y le dice, tienen que tapar la pared y entonces cuando se quedan juntos, el calor de ella hace que él como que empiece a evaporarse, dice, hace demasiado calor. Y entonces él se supone que solamente puede sobrevivir uno de los dos, porque si se quedan, él se evapora y si abren la puerta, ella se inunda de agua. Y los valores de la familia de ella y tal se apagarían también en la llama azul. Y entonces va el tío y le dice, no importa, con esta cara de llorón, o sea, pone la cara de llorón otra vez, le dice, me has dado algo que la gente busca toda su vida. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Ella a él no. Ella a él no le ha dado mal. Hombre, suponemos, evidentemente, que él se refiere al enamorarse, ¿no? Al encontrar el amor verdadero y que por el hecho de haber encontrado ese amor verdadero ya puedes morir tranquilo. Ok, sí, ese es el mensaje. Pero ¿en qué ha consistido ese amor verdadero? Si le tocó, ¿no? O sea, ¿en qué ha consistido? ¿Qué le ha aportado a él el amor? ¿Qué le ha aportado? Él no ha cambiado nada. Ella tampoco ha cambiado nada. Como mucho ella ha aprendido a no ser tan explosiva, pero ¿a él qué le ha aportado? Ya está, evaporarse, lo que dice Sangrot. O sea, lo único que le ha dado ese amor es la capacidad de querer morirse. Es decir, con esto me vale. Pero cuando dices con esto me vale, es nada. Es simplemente... Es que si me dijeras que él, evaporándose, está haciendo algo diferente a lo que ha hecho toda su vida,
que es llorar y deshacerse por las cosas, dices, bueno, pues a lo mejor entiendo que esto sea algo lo contrario a lo que he hecho otras veces, pero está haciendo exactamente lo mismo que ha hecho toda la película, que es dejarse llevar por la circunstancia y no hacer nada en la circunstancia. Simplemente aquí te está diciendo que en este caso es irreversible, bueno, entendemos muy poco, ¿no? Se va a evaporar y que entonces... Pero ¿entendéis cómo no tiene sentido el sacrificio en tanto no está haciendo nada que no haya hecho ya antes? Que es que este tío ha nacido para entregarse a las circunstancias. Claro, es un sacrificio, pero es un sacrificio pasivo. Es un sacrificio de... Bueno. O sea, como yo te quiero, prefiero que vivas tú. Ok, correcto. Pero a vosotros os dio... ¿Cómo os diría? Pena, sí, pena da, porque es tristón, ¿no? Pero no emociona. Y es un sacrificio completamente femenino, efectivamente. Es lo que haría la madre por sus hijos. Por ejemplo, dejarse llevar por la muerte para que sus hijos continúen adelante. Es un sacrificio femenino, no es un sacrificio masculino. Literalmente. No emociona. Puede ser emotivo, y a muchas personas probablemente les haya parecido emotivo, pero no resulta emocionante, ¿no? Y además a algunos nos ha resultado algo vergonzoso, porque dices, bueno, pues bien, ok, es como que lo han intentado. Bien, habéis intentado hacer la escena más dramática y emotiva y os ha salido pues nada, lo mismo que llevamos viendo toda la película. A él con cara de triste, estando triste. Entonces es como, bueno, la verdad es que yo dije, bueno, pues yo qué sé, es su puto destino, ser lamentable, o sea, terminar lamentablemente, no servir para nada. Que es muy propio de cómo conciben la masculinidad en Pixar, que simplemente está para sacrificarse por lo femenino y sufrir por lo femenino. Pero es que eso pasa en Red, eso pasa en Raya y el último dragón, pasa en Toy Story, pasa en todos los productos de Pixar. El tío, además de infantil, es como que el culmen de su existencia es derretirse frente a la amada aunque ésta haya hecho cero por él. ¿No hubiese estado más bien que el otro aprendiese a dejar de llorar por todo, volverse más duro y convertirse de agua a hielo para parar la inundación? Completamente, Ángel. O sea, completamente. O sea, no le cambio ni una coma a eso. Por ejemplo, renuncio a la emoción, renuncio a mi yo para convertirme en algo diferente y duro que te... O sea, eso habría sido, no sé, habría tenido el triple de sentido. Pues no. O sea, tienes toda la razón, Ángel, ¿eh? O que después de evaporarse al volver volviese como vapor de agua, como un elemental de nube más... Tal cual. O sea, de todos esos finales habrían sido muchísimo mejor. Imaginaos un chico de hielo diciendo, joder, me he convertido en algo más. Alguien que nunca nadie había sido, ¿no? Me he convertido en hielo, que es la dureza. Cómo el agua puede ser lo más duro que existe, más incluso que la piedra, porque, no sé, algo así. Pues no. Me evaporo. Por ti. Lamentable. Bueno, entonces se va en una nube de vapor. Y entonces, nada, está. Entonces ella le dice, papá, yo le quería. Tampoco entendemos muy bien por qué, ¿no? Pero bueno, tenemos que aceptar que ya se enamoró. Papá, yo le quería. Y el padre le dice, no, el sueño nunca fue que tú tuvieras mi tienda. El sueño siempre fuiste tú. Entonces aquí el padre es cuando le saca del equívoco de yo no quería que tú hicieras lo que yo decía, sino que tuvieras simplemente algo que hacer, fuera esto, fuera cualquier otra cosa. Porque yo creí que como a mí me pasó en su momento, necesitaba de alguien, necesitaba de un padre que me dijera, que me apuntara en una dirección. Padre que yo no tuve, ¿no? Porque su padre debía ser, bueno, inaguantable, un tirano que flipas. Y entonces el padre tirano genera una especie de tiranía pusilánime. Entonces el padre absolutamente tirano engendra a hombres frágiles, impulsivos, débiles, ¿vale? Bueno. Y nada, entonces empiezan a contar cosas tristes y entonces él se condensa, llora y se vuelve a generar y entonces se besan y ya, entonces brillan. Y nada, pues ella se supone que empieza su auténtico viaje del héroe yéndose a aquel lugar donde va a aprender a aprovechar su capacidad de construcción en cristal, ¿no? Porque es muy buena en eso y entonces se va... Bueno, a ver si es verdad que hacen como otra peli en la que por fin a ella le pase algo, ¿no?
y entonces le hace la mayor reverencia posible a su padre. Su padre se la devuelve, como diciendo, hemos resuelto el conflicto que había, que es de lo mejor que tiene la peli, el aprender en qué consiste ese síndrome del Chocas, ¿vale? Bueno, Molly's Game lo hace muchísimo mejor, pero bueno, aquí está. Y el encuentro de la recuperación del vínculo padre-hija. Y entonces ella nada, es el último que pasa es que unos pasitos de ella saliendo de la tierra en la que nació a otra tierra diferente en un barco, que es un viaje de agua. Entonces, por el agua va a su siguiente. Entonces, como que el agua y las emociones nos pueden hacer cambiar y fluir por el mundo y algo así, supongo que podríamos sacar, pero me niego. O sea, de verdad, podría sacar ese mensaje como he hecho otras veces, pero me niego, porque estoy terriblemente descontento con esta película. Pixar, de verdad, no habéis hecho nada. Nada. Y ya está. Y son las 12. Así que, por favor, ¿alguien puede confirmarme que está en directo Alba Longa? Que me estoy muriendo, que tengo la garganta que no puedo más.